La guerra en Colombia ha perdurado a lo largo de 50 años sin un fin cercano. Paramilitares, guerrilleros e incluso militares y entes del Estado se han encargado de que esto no se acabe para las verdaderas víctimas, que acaban siendo los campesinos e indígenas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Un término que todos hemos conocido pero muchos no podrían determinar su significado es paramilitar, un grupo civil que imita a la fuerza militar, copia su estructura y sus métodos de entrenamiento. La mayoría de estos empezó como autodefensa, en contra de los métodos de la guerrilla alzaron sus armas para proteger a los campesinos, debido a que el Estado colombiano nunca pudo o hizo esfuerzos por hacerlo. Pero con el tiempo sus métodos se volvieron igual de macabros a los de la guerrilla, y su accionar se encontró fuera de la ley. Aquí se pueden encontrar entre mercenarios, guerrilleros e incluso miembros de las fuerzas militares y policiales del país que deciden ingresar a esta fuerza. Los paramilitares en Colombia se han visto marcados por pertenecer a una extrema derecha. Entre estos grupos se puede resaltar las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo las siglas AUC, quienes comienzan su historia desde los años 80 como una autodefensa, pero en 1997 se consolidan como agrupación de varios grupos paramilitares, hasta su desmovilización en el año 2006. El 27 de abril del año 2000 se evidenció una toma de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, ubicada en Bogotá, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia tras asesinatos y desapariciones de diferentes jefes paramilitares dentro de la cárcel. Se desató una guerra con fusiles y granadas, donde nunca se supo exactamente entre qué bandos se estaba creando dicha disputa. Al final se revelaron 32 muertos y 17 desaparecidos, pero siempre se dijo que podrían haber sido más. Pero ese mismo año desaparecieron cerca de 100 presos sin respuesta alguna. La guerrilla dijo ante los medios de comunicación que ellos no tenían nada que ver con los conflictos. Días después, el único ente de comunicaciones que pudo ingresar para documentar la situación más a fondo acerca de los desaparecidos y los bandos en guerra fue Ginette Bedoya, periodista del periódico El Espectador, quien fingiendo ser una familiar de un reclusa, logró finalmente este objetivo. Hay una masacre en la cárcel Modelo el 27 de abril del año 2000. Un año antes exactamente, en medio de todas esas indagaciones, yo sufrí un atentado, casi matan a mi mamá, y en ese momento como que decidimos parar, pero realmente ya no se podía parar. Todo lo que salía todos los días, todo el nexo con los paramilitares y lo que estaba ocurriendo al interior de la cárcel Modelo, el manejo que tenían los paramilitares de la cárcel, de una parte de la cárcel, pero también el manejo que tenían las FARC de la otra parte de la cárcel, pues eran informaciones que era imposible soltar, además estando en la sección judicial del periódico. Cuando viene la masacre el 27 de abril, creo que ese es el punto determinante, porque allí empezamos a hacer una serie de publicaciones sobre cómo era toda la corrupción dentro de la cárcel, pero además esa corrupción cómo estaba ligada con cosas que pasaban en otros lugares del país. Y lo que nos dimos cuenta era que la cárcel Modelo se había convertido en la oficina de los criminales. En dicha cárcel se compraban y vendían armas a diario sin ninguna interrupción por parte del IMPEC. Al estar allí, internos como los presuntos jefes paramilitares Ángel Gaitán Maecha, Miguel Arroyave y el jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias Popeye, el pabellón cuarto de máxima seguridad se convirtió rápidamente en una oficina principal de las Autodefensas Unidas de Colombia. La cárcel, que presumía ser la de mayor seguridad del país, era gobernada por paramilitares, o como se dice parroquialmente, paracos. Existía una figura de autoridad bajo el nombre de director, que controlaba la cárcel, pero era solamente un peón más ante esta corrupción de instituto. Tras publicar cerca de 34 columnas, que contenían toda la información que logró recopilar esta periodista, en un mes de investigaciones dentro de esa cárcel, estallaron amenazas en su contra, lo cual terminó en una violación, secuestro y tortura el 25 de mayo del año 2000. Allí fue interceptada y secuestrada en la puerta de La Modelo tras caer en una trampa que pretendía darle una entrevista con un jefe paramilitar llamado bajo el alias de El Panadero. Estaban implicados los guardias del IMPEC que estaban en la puerta, un jefe de la policía en altos rangos que dio información e incluso sus propios colegas de trabajo que sirvieron como cómplices a 3 hombres que le mostraron el infierno en un día.
A mí me dieron muchos puntapiés, me pegaron patadas en la cabeza, en el cuerpo, en el estómago, en las piernas, y es cuando empiezan a torturarme, empiezan a decirme que la prensa es un mal de este país, que ellos le van a dar un escarmiento a la prensa. Y en ese momento empecé todo el proceso de hablar con Dios, de despedirme. O sea, yo sabía que me iba a morir, lo que no sabía era todo lo que ellos me iban a hacer. Como una amenaza para la prensa, utilizaron el cuerpo de esta periodista, dando a entender en palabras de la misma Ginette Bedoya: la violencia sexual es y será la máxima expresión de odio. Es la mejor herramienta para demostrar superioridad y poder sobre las personas. Es la prueba irrefutable de la barbarie que hay en el corazón de los humanos. Escogí esa mañana una blusa rosada que me gustaba mucho por el color, y como iba a la cárcel y la cárcel siempre es tan lúgubre, recuerdo perfectamente los zapatos, el pantalón, el bolso, porque también era casi nuevo. Estuvo secuestrada durante horas. Me amarraron, me sentaron en una silla plástica. Recuerdo que era una silla plástica porque yo me aferré con mis manos de la silla para no caerme, porque tenía tanto mareo que yo sentía que me iba a caer. Pero aquí no terminó su pesadilla. Atada de manos y pies a bordo de un carro, fue abusada sexualmente en múltiples oportunidades por 3 hombres. Lo único que pensaba en ese momento era que quería que me dispararan. Me quería morir. Esto es dolorosísimo decirlo, porque tal vez nunca lo había mencionado. Pero cuando estaba ocurriendo eso, ellos hacían barra, como si estuvieran en un evento. Ese día Ginette sufrió aquello que ninguna mujer debería sufrir. No fue asesinada, pero su cuerpo fue usado como una herramienta de guerra. En vez de lograr callarla, hicieron que ella y su espíritu de valentía en el periodismo luchara por recuperarse, por contar su historia y por ayudar a todas las mujeres que les ocurrió o sigue ocurriendo lo mismo durante el conflicto de Colombia. No, lo que quiero es vivir intensamente, porque no sé hasta cuándo voy a vivir. Porque hoy en día sigo amenazada, porque tengo que andar con escoltas, porque tengo que estar en un carro blindado, porque no tengo vida personal, porque sacrifiqué mi vida personal, porque no me casé, porque no tuve hijos, pero encontré a miles de mujeres que han llenado ese espacio. Eso me dio el hablar. El hablar fue reencontrarme con mi realidad, asumir mi realidad, pero sobre todo decir no por qué me pasó, sino para qué me pasó. Y me pasó para poder ayudar a otras mujeres. Esa frase es mi campaña personal, que se llama No es hora de callar. Y ese no es hora de callar es decirle a las mujeres: no se silencien más. Si están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia, no se silencien más. Hay que levantar la voz. Si yo hablo, eso da la posibilidad de que mi vecina hable, de que mi amiga hable, de que la señora que está en la calle hable, y vamos sumando la voz y vamos sumando la voz, y va a llegar un momento en que no vamos a hacer voces aisladas, sino un grito, y nos van a tener que oír. No solamente en Colombia, sino en todo el mundo. El 9 de septiembre del año 2009, ella por fin decidió usar su caso como un escudo y ayuda para luchar en contra de la violencia sexual que han sufrido las mujeres durante 5 décadas de guerra. La campaña No es hora de callar empezó a funcionar. Gracias a esta campaña, miles de mujeres tomaron fuerza y denunciaron sus casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y como ella misma sustenta, las víctimas de esta violencia jamás lo superan, pero aprenden a transformar su entorno y la vida que quedó después de la agresión. Se realizó el primer informe sobre violencia sexual en Colombia, liderado por la ONG Oxfam y 8 organizaciones de mujeres. Estas organizaciones apoyaron los casos de las víctimas en el país. En el 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos, como un intento de su reparación mediante un decreto, declaró que el 25 de mayo se convertiría en la fecha que conmemora la lucha de las mujeres víctimas de la violencia sexual. El mismo día que marcó la vida de Ginette, ahora reflejaba la fuerza de una lucha colectiva que todas las mujeres abusadas han liderado. No obstante, el Estado colombiano ha caído en la impunidad con el caso de la periodista Ginette Bedoya, tras no dar respuesta alguna y 16 años después solamente juzgar a 2 implicados del caso. Pero Ginette sustenta que aún así esto sucedió solo por la lucha propia que ejerce y que ni siquiera se han iniciado investigaciones en contra de los autores intelectuales. Ella denunció esta inmunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien juzgará al Estado colombiano por su caso. Y me ofrecieron un esquema de protección. Sin embargo,
Pasaron muchas semanas antes de que decidieran brindármelo. Luego el Estado analizó nuevamente mi caso y antes de entregarme el esquema, una funcionaria del Ministerio del Interior determinó que mi vida no corría riesgo. Pero 6 meses después de llegar esa respuesta, el 25 de mayo del 2000, fui secuestrada cuando acudí a realizar una entrevista. Y ese mismo Estado, que no me protegió, permitió que mi expediente se perdiera, que me siguieran amenazando una y otra vez. Permitió que mis victimarios se pasearan por las altas esferas de la sociedad colombiana, sin que recibieran castigo. Permitió que literalmente enloquecieran con droga psiquiátrica a uno de los testigos del proceso. Permitió mi revictimización sin levantar un solo dedo para impedirlo. Y quiso obligarme a salir al exilio, tal vez para que todo quedara en el olvido. Sería deshonesto de parte del Estado colombiano de cara a una nación que está buscando terminar un conflicto armado de 60 años y de cara a los procesos de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos, mostrar como una acción efectiva y reparadora de justicia la condena de los 2 eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, cuando los autores intelectuales siguen sin siquiera ser mencionados. La policía colombiana y el ejército de Colombia, además del Instituto de Prisiones de Colombia, le deben una respuesta no a Ginette Bedoya, sino al país. ¿De dónde están sus investigaciones internas sobre la participación de los funcionarios que planearon mi crimen, que perpetraron mi crimen? Y tal vez lo más revictimizante de toda esta historia que les he narrado en esta mañana es que el Estado haya tenido la muy mala idea de llamarme el pasado 7 de enero a negociar para cerrar este caso. Quiero creer que fue la buena intención de alguien, pero señores del Estado, la impunidad en ningún lugar del mundo puede ser negociable. Hay algo que vale más que todos los cheques que pueda girar un Estado, y eso es la dignidad. Y les aseguro que si algo me sobra, es dignidad. Aún su caso se encuentra en espera, pero ha podido avanzar realizando esta denuncia ante la comisión. A pesar de todo lo sucedido, esta mujer ha sido conmemorada con diferentes premios y nombres ante el mundo que reiteran su valentía en el periodismo y su valentía ante la vida por enfrentar su caso de abuso y contarlo aún siendo una figura pública. En el 2001 recibió el Courage in Journalism Award. Muestra a las mujeres que las periodistas mujeres no se van a hacer a un lado. No pueden ser silenciadas y merecen ser reconocidas por su fuerza frente a la adversidad. Honra a los valientes periodistas que informan sobre temas tabú, trabajan en entornos hostiles a las mujeres y comparten verdades difíciles. En el 2012, Ginette recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, otorgado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para las mujeres de todo el mundo que han demostrado liderazgo, coraje, ingenio y su disposición a sacrificarse por los demás, especialmente en la promoción de los derechos de la mujer. En el 2018, Ginette Bedoya recibió el premio Ain Klein Women's Award. Con este premio, la Fundación Heinrich Böll honra a las mujeres que defienden con valentía y persistencia los derechos humanos, la igualdad y la libertad sexual. Y por último, en el 2020, el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano. Es uno de los premios más prestigiosos en el campo del periodismo, distinguiendo a una persona, organización o institución que ha hecho una contribución sobresaliente a la defensa o promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, especialmente si tal contribución ha sido realizada en condiciones de peligro. Este es un caso que sirve para demostrar la fuerza de la mujer en el periodismo, una figura poco reconocida en él y en la historia del país. La mujer tiene la valentía, el coraje, la fuerza y las mismas ganas que un hombre para crear y diseñar sus sueños, sin importar la rama del periodismo que desee. Porque más allá de un cómo se va a ir a hacer periodismo judicial si es una mujer y sabe que es peligroso ir sola, ojalá algún día la sociedad diga con orgullo: la mujer es libre de hacer el periodismo que desee, sin arriesgarse solo por el hecho de ser mujer.
La mujer no es una herramienta de guerra, ni un arma para usar en contra de sus oponentes en el conflicto. La mujer, como el hombre, son iguales, tienen capacidades de saber qué es bueno y malo. Ginette Bedoya marcó un antes y un después para miles de víctimas que con su caso decidieron dejar de guardar silencio, porque la violencia sexual no se debe callar, se debe denunciar siempre, porque más miedo deberían tener los victimarios que las víctimas. Un caso que demuestra con firmeza una vez más la corrupción en el país. De hecho, la misma corrupción dentro de las cárceles, un instituto que debería ser impecable, se convierte fácilmente en una oficina de legalidad bajo la manta del IMPEC. Los entes que deberían trabajar limpiamente allí. Ginette Bedoya, una periodista que nos demuestra la fuerza con la que deberían trabajar todos los entes de la comunicación, nos da a entender que Colombia no apoya esta carrera y en cambio permite las amenazas y los atentados en su contra. Para hacer un periodismo judicial o un buen periodismo, sin importar cualquiera su rama, vale y vale más allá de las amenazas y el peligro, vale la verdad. Y yo creía que no tenía derecho a volver a soñar. Cuando me secuestraron, mis sueños se acabaron. Y durante 13 años he comprobado de que sí se puede volver a soñar. Y que es necesario soñar, no solamente por nosotras, sino por las otras mujeres que están al lado de nosotras. Creo que esa es la mejor tarea de ser emprendedora, soñar. El día que se acaban los sueños, quedamos muertas en vida. Y cuando se sueña, se logran grandes cosas. Cuando se sueña, se puede transformar el mundo.